a todos. Estamos en una nueva edición de este siglo de SEOs, conversando sobre transformación digital. Buenos días a toda la comunidad en América Latina, apasionados por innovación, por la transformación, a innovadores, a emprendedores, ejecutivos y empresarios en general. Muy bienvenidos. Hoy estamos muy agradados y honrados con la presencia y la participación de Gianfranco Ferrari, gerente general del BCP. Muchas gracias, bienvenido Gianfranco. No, las gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto compartir con toda la audiencia de ustedes un poco los planes y las cosas que estamos haciendo y aprendiendo en el BCP. Una breve introducción. Gianfranco es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, tiene un MBA en Kellogg, en la Universidad de Northwestern. Ha trabajado en Credit Corp desde el año 95, tiene amplia experiencia en diferentes roles en la banca. Fue gerente general del BCP Bolivia y desde el 2018 gerente general del BCP Perú, donde ejerce un liderazgo con mucho énfasis en estos temas más de transformación y de innovación, claramente. Entonces, para la audiencia, una breve introducción sobre el BCP, servicios, cuál es básicamente su trayectoria actualmente en los departamentos del mercado. Bueno, BCP tiene, de hecho, el año pasado cumplimos 130 años de historia. Yo diría un ícono, un ícono en el Perú, porque son pocas las empresas que en nuestro país llegan a tener esa trayectoria. Líder prácticamente en todos los negocios o segmentos de mercado, y en línea con lo que ha venido pasando en el Perú, que ha tenido un crecimiento de, no sé, los últimos 15 o 20 años como país de crecimiento sostenido. La banca ha venido creciendo también, incluso a ritmos mayores, y con un gran impacto positivo en los niveles de penetración bancaria y de bancarización, que se han duplicado en los últimos 10 años. Y como BCP teniendo un rol bastante proactivo en ese rol de hacer que más peruanos puedan acceder al sistema financiero y a sus beneficios, ¿no? Si tú hablabas de la historia de BCP, 130 años de historia, tiene un largo recorrido, una larga curva de aprendizaje, probablemente en muchos negocios o en el negocio. Y un poco para poner en contexto esta entrevista en particular, hemos visto casos globales, que son casos de estudios, casos de Blockbuster, de Kodak, empresas que tuvieron éxito en el pasado, pero ya no existen hoy en día. Correcto. Entonces, y otros que sí supieron adaptarse a todos estos cambios. Correcto. Apple, IBM. ¿Qué fortalezas y qué tú recogerías del pasado del BCP que les ayude a construir un futuro promisorio? Sí, a ver, te voy a contestar de una manera un poquito diferente. Cuando cumplimos 125 años, o sea, hace 5 años, que claramente es un hito importante, el comité de gerencia de esa época nos hicimos la pregunta si aquellas cosas o fortalezas o filosofías que nos habían llevado a ser el banco exitoso que habíamos y líder en el Perú que habíamos sido hasta ese momento por 125 años, eran las que nos iban a asegurar el éxito en los siguientes 25 años. Y la verdad que fue un proceso de, yo diría, introspección corporativa. Y la conclusión fue no. Si bien tenemos algunas fortalezas sobre las que hay que mantener y fortalecer y construir sobre ellas, hay otros atributos que claramente no teníamos. Hay que acordarnos que hace 5 años el tema de transformación digital recién empezaba, pero claramente veíamos que había algo que no estábamos cumpliendo o haciendo. Entonces, ahí es donde dijimos, oye, tenemos que continuar con esta introspección, incorporando no solamente al comité de gerencia, sino a los colaboradores, a los stakeholders, a los colaboradores, a los clientes, a la sociedad, etcétera, y entender qué es lo que necesitamos para mantener el liderazgo por los siguientes 25 años. Exacto. Parte seguramente de esas reflexiones fue probablemente, sospecho, entender que el mundo las empresas apuntan a generar propuestas de valor mucho más personalizadas. Sin duda. Se habla de la hiperpersonalización, que básicamente lo logran algunos players globales que todos conocemos, estos e-commerce globales que llegan a todo el mundo en forma muy eficaz, propuestas de valor bastante
específicas para cada uno, exacto. Los conocen perfectamente bien. Exacto. En ese sentido, mi pregunta sería, ¿cómo es el cliente de BCP? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y qué capacidades internas hay para poder conocerlo? Sí, o sea, a ver, buena pregunta, porque la verdad que no, sería casi imposible darte el estereotipo del cliente del BCP. El BCP tiene 8 millones de clientes, más o menos, un poquito más de repente. Y tenemos desde el cliente de la banca privada hasta el cliente que acaba de abrir su cuenta porque que es 100% informal y que ha abierto su cuenta porque necesita recibir pagos de un cliente X. Entonces, la verdad que estamos en absolutamente todos los niveles socioeconómicos que hay en el Perú y en todos los departamentos del Perú y creciendo en número de clientes de manera importante en los últimos años. Entonces, difícil dar un estereotipo del cliente. Sí hay, independientemente de nivel socioeconómico, edad, género, etc., hay como necesidades comunes. Y claramente las personas, olvidémonos a mí no me gusta hablar tanto de los clientes como clientes, sino de los clientes como personas. Las personas, todos en nuestro día a día nos estamos yendo mucho más a lo que tú decías, a la ultrapersonalización, a una tendencia que todos preferimos hacer las cosas nosotros solos y por nosotros, cuando querramos, como querramos, donde querramos. Y eso, del lado bancario, pasa de un extremo, antes podía ir de 9 a 6 de la tarde a una agencia a hacer una transacción, a hoy día una transacción en mi app de banca móvil a las 4 de la mañana echado en mi cama. Entonces, eso sí es común, o sea, y ahí es donde estamos enfocando muchísimo los esfuerzos del banco. Exacto, y hablando justamente de todo esto que son experiencias, finalmente, correcto, en otras palabras, correcto. Hay algunos estudios globales, como Gartner, por ejemplo, que afirman que la mayoría de los líderes empresariales dicen que en los próximos 2 años la competencia de las empresas va a ser en torno a quién ofrece mejores experiencias. Sí. La mayoría, 80%. Sin embargo, pocas empresas afirman que tienen una experiencia bien lograda que satisface esas necesidades. O sea, hay un gap enorme ahí. ¿Cuál es la situación puntual? Sí, a ver, nuestro propósito como banco es transformar planes en realidad. Y la verdad que alineado a ese propósito es donde hemos construido como que los 2 objetivos principales que creemos que nos van a llegar o nos van a facilitar cumplir ese propósito de transformar planes en realidad. Uno es experiencia y el otro es eficiencia. Y los dos, a su vez, están vinculados a una visión que tenemos de qué es un producto bancario. Al final los productos bancarios son commodities. Les podemos poner cosas diferentes como las millas de una aerolínea o en una tarjeta de crédito o los descuentos del Banco de la Competencia, etc. Pero al final sigue siendo una tarjeta de crédito. Entonces, en esa línea, con esta visión de que los productos bancarios son commodities, lo que queremos por el lado de experiencia es descomoditizar la relación, que la experiencia de nuestros clientes sea extraordinaria, de tal manera que haya una lealtad mayor a ese commodity construido sobre la experiencia. Y por el lado de eficiencia es que como buen productor de commodities, más te vale ser el productor de menor costo o más eficiente de tu mercado. Y esto y las dos cosas además atan muchísimo con el tema de prepararnos para no solamente la competencia tradicional, digamos, sino competidores nuevos. Yo creo que en general, no solamente en la industria bancaria, sino en el mundo, la línea de esta industria financiera, esta industria de servicios, esta industria de lo que fuera, se empiezan a borrar. Y ya empiezas a ver empresas de servicios que terminan dando servicios bancarios, bancos empezando a dar servicios, entonces las líneas de las fronteras entre industrias se están borrando. Entonces, por eso es que nosotros estamos trabajando toda nuestra estrategia basado en este propósito de transformar planes en realidad, con 2 pilares con 2 objetivos bien claros:
ser el banco que da la mejor experiencia en el Perú a sus clientes y ser el banco con el mejor ratio de eficiencia en el Perú a la vez. Exactamente, estas líneas se van borrando, se van mezclando, combinando. Ahí vemos empresas globales que nacen como tecnologías, empresas que todos conocemos que eventualmente podrían ser empresas financieras. Correcto, las TechFin, correcto. Que son una amenaza eventual y uno tiene que estar preparado para poder competir en ese escenario. Estamos en el centro, estamos grabando, filmando en el Centro de Innovación. Cuéntanos un poquito cómo nace, por qué nace, cuál es su misión y en qué están. Sí, a ver, el Centro de Innovación nace justo en la época que te comentaba de la introspección, hace 5 años. Y nace, yo te diría, con 2 objetivos iniciales. El primero era empezar a trabajar de una manera diferente. No usábamos en ese momento agilidad, no teníamos ese concepto del Minimum Viable Product, no existía en el banco. El tema de hacer entregables, en nuestro caso lo definimos cada 16 semanas, los sprints eran impensables, y nace con esa idea, ahora son como 130 personas creo acá, cuando nace eran 5. Y de ahí pasamos a ser 30. Entonces, nace con un objetivo de empezar a generar algo de delivery como para probar si estas nuevas tendencias, estas nuevas formas de trabajar funcionaban y eran aplicables a nosotros. Y el segundo objetivo era, como yo lo veo, como la semilla del cambio de cultura. Porque además esta zona antes era el comedor. Entonces tuvimos la suerte de que es un sitio bien visible. Entonces al comienzo era como que, oye, ¿qué está pasando acá? Pero ayudó muchísimo en el tema del cambio cultural. Y la verdad que varios proyectos bien exitosos han nacido acá. Y hoy día es un complemento a lo que ya hace el negocio. El banco, hace un ratito te decía, el banco no trabajaba en agilidad, no trabajaba en sprints, etc. Hoy día debemos de tener 2.000 personas trabajando en agilidad, trabajando en sprints. Estamos escalando la agilidad a nivel banco. Vamos a terminar como con 35 tribus de agilidad para fines de este año. Entonces, esto fue como la semilla del cambio. ¿No? Sí. Sí, me gusta que digas, aquí nacen muchos proyectos exitosos, y eso quiere decir implícitamente que tampoco algunos no sí, varios. Eso es fantástico, porque finalmente uno tiene que atreverse, no importa que se equivoque o no, pero corregir rápidamente y seguir avanzando. Sí, y matar o eliminar, matar de repente suena feo, pero eliminar proyectos rápido también. Creo que es otra de las ventajas. Y eso nos cuesta, o sea, culturalmente, yo siempre lo digo, esto es como matar a tu propio hijo, porque a veces armas un proyecto, tú, digamos, te involucras un montón y no camina, entonces como que le tratas de que sea exitoso. Sí. Y creo que una de las cosas importantes que hemos aprendido es lo que no funciona, pivotar, probar cosas diferentes, pero si no funciona, matar y a otra cosa. Exacto, el costo de oportunidad es demasiado alto. Entonces, mantener proyectos que no van a la velocidad o al ritmo que creemos. Uno es, oye, de repente no es el momento, ponlo en stand-by. El otro es lo matas y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y otro tema que mencionaste es el aspecto cultural, sí. Porque finalmente la transformación es una transformación, si bien es cierto, técnica, también es cultural, una transformación que necesita un cambio de mentalidad. Sí. Hemos visto algunos casos quizás fuera donde se transforma la empresa desde el lado más tecnológico y no culturalmente, y en el largo plazo fallan los proyectos grandes. ¿Cómo enfrenta el banco esto que nace aquí como una semilla? ¿Cómo logras irradiar una transformación a nivel cultural en la gente? O sea, yo diría que sobre todo es cultural el cambio. Se ve más la parte técnica porque es lo que los mercados ven más, pero yo creo que si no cambias la cultura, al final no es sostenible este cambio tecnológico. En realidad nosotros, el proceso de transformación digital y el proceso de transformación cultural no nacieron juntos, nacieron por coincidencias, casi en la misma época, pero no nacieron con una visión de que eran lo mismo. A los 2 años nos dimos cuenta
que en realidad son dos caras de la misma moneda. Y por eso hoy día hablamos de una transformación, no hablamos ni de transformación cultural ni de transformación digital, sino de la transformación del banco. Y yo creo que la transformación cultural o la convicción de la necesidad del cambio tiene que venir mucho de arriba, porque transformarse culturalmente es duro, toma un montón de tiempo y es más complejo y hay más resistencia si eres una empresa exitosa, porque la primera pregunta, es, oye, ¿para qué tengo que cambiar si he sido exitoso durante 130 años en nuestro caso? O 125 en su momento. Exactamente. Sí. Finalmente, Gianfranco, ¿qué mensaje le dejarías a los chicos jóvenes? Acá hay mucha gente millennial, gente que nos está viendo, gente que quiere emprender, gente que quiere estudiar alguna carrera. Sí. ¿Qué recomendaciones le darías en este nuevo contexto de transformación de la economía? Finalmente, la banca, pero toda la economía se está transformando. Sí, sin duda. Bueno, no solo acá, la edad promedio en el banco es 28 años, o sea, yo soy de los recontraviejos del banco. Yo lo que diría, y creo que es un mensaje que no es solamente para los jóvenes, sino para todos, es que este concepto de que voy a la universidad, aprendo, trabajo, voy a hacer una maestría en lo que fuera, vuelvo a aprender y de ahí trabajo el resto de mi vida, creo que eso es cosa del pasado. Creo que todos, y sobre todo los más jóvenes, vamos a vivir más de lo que se vivía tradicionalmente en número de años. Vamos a trabajar, por ende, vamos a trabajar más años, pero para ser exitosos en nuestros trabajos, creo que tenemos que estar constantemente educándonos. Y educándonos no digo que hay que ir a la universidad cada 5 años, pero ser curiosos, no tener miedo al fracaso, aprender a vivir en la incertidumbre, aprender hoy día tú me dices, quiero aprender de lo que sea ahorita, y bueno, mi celular está por allá, pero en mi celular juntos, estoy seguro que en 5 minutos encontramos material suficiente para tener una educación, digamos, por lo menos superficial de algún tema. Sí. Entonces, yo lo que diría es a mantener la curiosidad y a seguir aprendiendo y estudiando sobre lo que está pasando en el mundo. Y con este mensaje de inquietud en la gente, hambre por aprender nuevas cosas, enfocarse siempre en el cliente y ser eficiente sobre todo en forma transversal. Con ese mensaje queremos ir cerrando y agradecer mucho tu participación, Gianfranco. Muy contentos y felicidades por haber liderar de esta forma esta banca, todo este cambio que evidentemente ya se refleja en los números y se refleja en cosas reales como la participación y la cantidad de clientes que siguen con ustedes. Felicidades. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias. Listo.